Veamos un posible portafolio de inversión, el cual podemos considerar para nuestra jubilación o retiro. Como estuvimos viendo en un video anteriormente, es sumamente importante invertir y también es de suma importancia el interés compuesto para hacer crecer nuestro patrimonio o, por ejemplo, para crear nuestra propia jubilación. Veamos ahora algunas alternativas de inversión, cómo podemos invertir nuestro dinero de forma diversificada para hacer nuestra propia jubilación. Un breve paréntesis antes de comenzar: en determinados momentos puede que tengamos que rebalancear nuestro portafolio. Siempre debemos ir analizando correctamente. Más allá de que invirtamos a largo plazo, debemos ir haciendo un seguimiento, analizar temas macroeconómicos y demás. Esto no quiere decir que tengamos que estar todo el día encima de nuestro portafolio, sino que debemos hacer un seguimiento del mismo para, en caso de necesitar rebalancear algún activo, podamos hacerlo. Veamos ahora sí algunos instrumentos a modo de ejemplo para un posible armado de cartera. Comencemos con algunos ETFs, Exchange Traded Funds. Los ETFs permiten diversificar nuestra inversión con un solo producto siguiendo un índice de mercado específico. Básicamente podemos invertir en una canasta de activos a través de dicho instrumento. Veamos en primer lugar el Vanguard Total Stock Market ETF, ticker B corta, T y latina. Este ETF ofrece exposición a todo el mercado de valores estadounidense, incluyendo grandes, medianas y pequeñas empresas. Continuemos con algunos otros ETFs antes de pasar a otros instrumentos de inversión. Podemos asignar un determinado porcentaje del portafolio, por ejemplo, al iShares MSCI EF ETF, cuyo ticker es EFA. Este ETF sigue el mercado de valores de países desarrollados fuera de América del Norte, como Europa, Asia y Australia. Continuamos con un tercer ETF, el cual podríamos analizar para nuestro portafolio. Se trata del Vanguard FTSE Developed Markets ETF, cuyo ticker es B corta EA. Similar al anterior ETF mencionado, AEFA, este ETF ofrece exposición a mercados desarrollados fuera de Estados Unidos. Otro ETF que podríamos considerar analizar para nuestro portafolio es iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, cuyo ticker es I latina EMG. Este ETF proporciona acceso a los mercados emergentes, que pueden ofrecer mayores rendimientos a largo plazo. Continuemos con otro ETF, el cual puede resultar interesante analizar. Les pido disculpas la pronunciación. Se trata en este caso de Schwab US TIPS ETF, cuyo ticker es SCHP. Este ETF invierte en bonos del Tesoro de Estados Unidos, con títulos protegidos contra la inflación, lo que puede ser útil, por ejemplo, para proteger nuestro ahorro. Vanguard Real Estate ETF, cuyo ticker es B corta NQ. Este ETF ofrece exposición al sector inmobiliario, que puede proporcionarnos ingresos pasivos a través de dividendos y apreciación del valor del ETF. iShares Gold Trust, cuyo ticker es I latina AU. Este ETF sigue el precio del oro, lo que puede ser una buena opción para diversificar y protegernos contra la inflación. Finalmente, veamos el SPDR S&P 500 ETF Trust, cuyo ticker es SPY. Este ETF, el cual ya hemos visto anteriormente en el canal, sigue el rendimiento del índice S&P 500, que incluye las 500 mayores empresas que cotizan en bolsas de Estados Unidos. Este ETF es muy interesante ya que es una opción sólida y diversificada. Estos ETFs nos permitirán diversificar nuestro portafolio y reducir riesgos, mientras buscamos maximizar los rendimientos a largo plazo. Si bien es importante entender que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, en general estos ETFs han tenido rendimientos positivos a lo largo del tiempo. También tenemos ETFs que pagan dividendos, lo cual es muy interesante ya que nos van generando ingresos para nuestro portafolio, nos van generando ingresos pasivos, los cuales podemos utilizar para afrontar gastos, por ejemplo, como una fuente de ingresos constante o bien para reinvertir. Veamos entonces algunos que pagan dividendos a continuación. Comencemos por Vanguard International High Dividend Yield, cuyo ticker es B corta YM y latina. Este ETF invierte en empresas de todo el mundo que ofrecen altos rendimientos por dividendos. Schwab US Dividend Equity ETF, cuyo ticker es SCHD. Este ETF se enfoca en empresas estadounidenses que pagan dividendos consistentes. Vanguard High Dividend Yield, su ticker es B corta YM. Este ETF busca maximizar los ingresos por dividendos de empresas con altos rendimientos. SPDR S&P Dividend ETF, cuyo ticker es SDY. Este ETF sigue al índice S&P High Yield Dividends Aristocrats. Incluye empresas que han aumentado sus dividendos al menos durante 20 años consecutivos. Finalmente tenemos a iShares Select Dividend ETF, cuyo ticker es DB corta Y. Este ETF invierte en empresas que tienen un historial sólido de pago de dividendos. Estos ETFs pueden ser una buena opción para generar ingresos pasivos a través de dividendos, además de diversificar nuestro portafolio. Antes de pasar a otro tipo de inversión, recientemente se han listado nuevos CDRs de ETFs, en los cuales podemos invertir desde nuestra cuenta de inversiones en Argentina. También podemos invertir directamente en ETFs desde nuestra cuenta de inversiones en el exterior. Desde el
link que les dejo en la descripción del video y en los comentarios pueden acceder a la apertura de su cuenta de inversiones en dos excelentes brokers, mediante los cuales también van a tener la opción de abrir su cuenta de inversiones en el exterior. Veamos brevemente los nuevos CDR de ETFs en los que podríamos considerar invertir y después ya sí pasamos a otros instrumentos de inversión. Me parecía interesante que viéramos estos ETFs y CDR de ETFs, ya que pueden resultar interesantes para este tipo de portafolio, dado que nos brindan diversificación, en muchos casos ingresos constantes y buenos rendimientos a largo plazo. Por supuesto, como dijimos anteriormente, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros y siempre debemos analizar correctamente y consultar a un profesional acorde. Comencemos por el nuevo CDR de ETF. En este caso voy a ir nombrando los mismos directamente desde su ticker para hacerlo de forma más ágil. Tenemos en primer lugar al CDR de ETF cuyo ticker es I-Latina EUR, el cual nos brinda acceso al mercado europeo, incluyendo empresas de alta, media y baja capitalización. Continuamos con un CDR de ETF cuyo ticker es I-Latina W larga, el cual invierte en empresas del sector biotecnológico que cotizan en el Nasdaq, abarcando desde empresas emergentes hasta líderes establecidos en biotecnología. P corta EA replica el desempeño de mercados desarrollados fuera de Estados Unidos, abarcando economías de Europa, Canadá y Asia-Pacífico. Continuamos con un CDR de ETF el cual se enfoca en empresas de gran capitalización de Estados Unidos, que son consideradas de valor, es decir, que cotizan en precios atractivos en relación a sus fundamentales. Su ticker es I-Latina B corta E. Avanzamos hacia I-Latina BW, el cual agrupa acciones de gran capitalización con características de crecimiento de Estados Unidos, generalmente empresas con altas tasas de crecimiento en ingresos y beneficios. XLC incluye empresas del sector de servicios de comunicación, como medios de comunicación, entretenimiento y telecomunicaciones. XLY se centra en empresas de consumo discrecional en Estados Unidos, incluyendo sectores como automóviles, bienes de lujo y servicios de ocio. Avanzamos hacia otro CDR de ETF, cuyo ticker es XLB larga, representa sectores de materiales, incluyendo empresas que producen químicos, metales y productos de construcción. Veamos algunos más de estos nuevos CDR de ETFs antes de pasar a los otros instrumentos de inversión. Tenemos por ejemplo a XL I-Latina, que abarca sectores industriales, incluyendo empresas de transporte, manufactura y servicios industriales. XLK concentra empresas tecnológicas clave como software, hardware y semiconductores. Veamos los tres últimos nuevos CDR de ETFs. XLB corta agrupa empresas del sector de salud, incluyendo farmacéuticas, biotecnología y servicios de salud. XLP incluye empresas de consumo básico en Estados Unidos, tales como alimentos, bebidas y productos de cuidado personal y del hogar. Finalmente tenemos a XLRE, enfocado en el sector inmobiliario, incluyendo REITs y desarrolladores de propiedades comerciales y residenciales. Estos nuevos CDR de ETFs nos ofrecen una oportunidad interesante a los inversores argentinos para diversificar las carteras y acceder a mercados internacionales de manera sencilla y eficiente. Nos brindan en muchos casos diversificación geográfica, diversificación en diferentes sectores y demás. Pasemos ahora a otro tipo de inversión: inversiones en acciones. Invertir en acciones puede ofrecer un potencial de crecimiento a largo plazo y protección contra la inflación. Veamos algunos CDRs de grandes empresas que no solo permiten diversificar nuestro portafolio, sino que también ofrecen ingresos pasivos a través de dividendos y nos generan un ingreso en dólares a través de los mismos. En otro video que les dejo luego al final del video, estuvimos hablando de acciones de empresas locales. Veamos entonces algunos de estos CDRs a modo de ejemplo. Tenemos en pantalla algunos CDRs los cuales podríamos considerar analizar para nuestro portafolio. Tenemos a American Express, cuyo ticker es AXP, a Apple, cuyo ticker es AAPL, y a Caterpillar, cuyo ticker es CAT. También podemos considerar otras empresas de gran capitalización como Meta, Google, Microsoft, las cuales se encuentran muy consolidadas en su sector. Por supuesto, debemos tener en cuenta el riesgo asociado de cada instrumento y de cada activo en particular. Por ejemplo, lo que es acciones o CDRs suele ser muy volátil en el corto plazo. Debemos considerar tanto el riesgo macro como el de la empresa en particular. También podemos ver, por ejemplo, fondos comunes de inversión, los cuales permiten diversificar el portafolio invirtiendo en una variedad de activos como acciones, bonos y otros instrumentos financieros. Los dejo al final del video con un video donde vimos diferentes fondos comunes de inversión. Podemos considerar, por supuesto, inversiones en bonos. Los bonos son una inversión en renta fija que puede ofrecer un ingreso regular a través de los pagos de intereses. Es una opción generalmente más conservadora para quienes buscan estabilidad. Los dejo también al final del video con un video en el que menciono varios bonos, los cuales podemos analizar. Por supuesto, como dijimos, debemos analizar correctamente y tener en cuenta el riesgo asociado de cada activo. Tenemos diferentes tipos de bonos con diferentes tipos de riesgo.
Podemos buscar los que se adaptan a nuestro perfil de inversión y a nuestros intereses. Hay bonos que se consideran mucho más seguros, como los bonos del Tesoro estadounidense, mientras que hay otros que se consideran mucho más riesgosos, los cuales también nos suelen generar un mayor rendimiento, como por ejemplo los de países emergentes. Podríamos entonces armar nuestro portafolio, el cual podríamos ir analizando y podríamos conservar para nuestra jubilación o retiro, armándolo de forma diversificada con diferentes instrumentos como los mencionados, que nos brinden, como dijimos, una buena diversificación, un buen rendimiento a largo plazo o ingresos constantes, por ejemplo a través de dividendos. Como siempre creo es importante mencionar, recordá analizar correctamente y consultar a un profesional acorde para tomar decisiones de inversión informadas. La idea de este video era traerles algunos instrumentos con los cuales podríamos armar un portafolio diversificado que nos genere un buen rendimiento a largo plazo. En el canal van a poder encontrar otros videos donde fuimos armando diferentes portafolios de inversiones. Podemos, por ejemplo, ir asignando un determinado porcentaje a cada activo. Me despido con esto por hoy, espero haber aportado información de valor. Buenas inversiones y hasta el próximo video.